Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a darles toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el futbolista que ven en pantalla, seguramente muchos no lo conozcan, la mayoría seguramente no tenga referencias de él, porque es un jugador que hoy por hoy, si bien ya se ha convertido en refuerzo de River, ha estado jugando durante los últimos años de su carrera, es muy joven en el fútbol de ascenso. Específicamente llega para la tercera división, no va a ser una incorporación para Marcelo Gallardo, y estamos hablando de Carlos Ayrala, jugador que ha estado en Ferrocarril Oeste desde que debutó en la máxima categoría hasta que finalizó su vínculo con el conjunto de Caballito, y es sin lugar a dudas, por sus condiciones y sus virtudes dentro de la cancha, una de las promesas más grandes que tiene el fútbol argentino de acá a futuro, y esperan en River que en un par de años pueda darles alegrías en la máxima categoría y no como lo hará seguramente durante todo este transcurso del 2022 en la reserva, porque todavía es muy joven, porque Marcelo Gallardo no lo pidió específicamente para reforzar el plantel de primera, sino para ir moldeándolo de a poco para que cuando le llegue el momento de ponerse definitivamente la banda bajo las órdenes del muñeco esté totalmente preparado. Empecemos. Si bien es cierto que es medianamente común que haya un refuerzo en la reserva cada año, la realidad es que no esperaban a nadie en este mercado de pases. River se deshizo, por decirlo de alguna manera, de algunos futbolistas que ya eran bastante grandes y que fueron mandados a préstamo, como son los casos de Tomás Galván a Defensa y Justicia, de Tomás Castro Ponce a Godoy Cruz, y también hay otros jugadores que ya tienen cierta edad, que no serían tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo para la máxima categoría y ya obviamente tienen demasiados años como para jugar en reserva. Es por eso que Ayrala, que es un extremo zurdo de 19 años, que quedó libre de Ferro, ya firmó su contrato en las oficinas del Monumental y se ha convertido en el primer refuerzo de la reserva de River. En principio está pensado que juegue en la categoría que dirige Jonathan La Rosa, flamante DT, que reemplazará a partir de este año la dupla técnica conformada por Juanjo Borrelli y Gustavo Fermani. Y si todo marcha como es debido, se espera que quizás a partir del 2023, y como el resto de los juveniles, puedan llegar a estar con Marcelo Gallardo en un futuro cercano. También juega como volante ofensivo, dije obviamente que su principal lugar dentro de la cancha es de extremo, llega con el pase en su poder proveniente del conjunto de Caballito y firmó un contrato por 2 años, que seguramente sea extendido, si las cosas funcionan como deben ser, a finales de este 2022. River pasó a tener el 50% del pase del futbolista y si se dan algunas circunstancias puede comprar más porcentaje de su ficha. Estas opciones de compra por más porcentaje están totalmente ligadas a la cantidad de partidos que juega en la reserva. En un principio obviamente deberá sumarse a la pretemporada y a partir de ahí Jonathan La Rosa deberá decidir si efectivamente lo tiene como una de sus fichas para empezar desde el arranque o si empieza haciendo recambio. Recordemos que el segundo semestre del 2021 para la reserva no fue para nada positivo si lo comparamos con lo que había sido la primera mitad del 2021. En la segunda parte únicamente ganó 10 de los 25 partidos que disputaron en el torneo y es por eso que el cuñado del muñeco, que es Jonathan La Rosa, como nuevo DT, ya está pensando en este próximo certamen y podrá contar con esta flamante incorporación para el primer partido que será frente a Unión en condición de visitante unos días antes en el que debute la primera. Recordemos que el fixture de la tercera categoría es idéntico al de la primera división. Esto quiere decir que si el Millonario debuta de la mano de Marcelo Gallardo frente a Unión en Santa Fe el domingo 13 de febrero, un par de días antes, lo más común siempre es el viernes anterior, la reserva lo haga ante el mismo rival y en la misma condición. Obviamente por su corta edad ha vestido la camiseta de un solo equipo en la máxima categoría del fútbol argentino, jugó al baby fútbol cuando era chico, lo que hizo que perfeccionara ciertas técnicas, ha aprendido a jugar más a un toque, es un futbolista que en una baldosa sabe desempeñarse muy bien y normalmente gana en el 1 contra 1 contra los defensores rivales. Una vez terminó de jugar en cancha de 5 pasó a las inferiores de Ferro. En el equipo de Caballito se dio su debut en primera división, que fue ni más ni menos que a los 15 años y medio, el 31 de marzo del 2018 más específicamente, en un 4-1 frente a los Andes. Ingresó desde el banco de suplentes y se convirtió en ese entonces en el jugador más joven de la historia del club en lograr eso. No es normal que a los 15 años un futbolista tenga que dar sus primeros pasos dentro del campo de juego en la máxima categoría de un club del fútbol argentino, más allá de que nos estamos refiriendo a una institución que hoy por hoy está en la segunda división y que, por ejemplo, disputó el torneo reducido para intentar ascender a primera hace aproximadamente un mes, pero lamentablemente no pudo conseguir dicha hazaña. En total,
Airala disputó 2 encuentros oficiales y convirtió un gol con la camiseta del verdolaga ante Barraca Central, equipo recientemente ascendido a la máxima categoría, en el triunfo del conjunto de Caballito 2-1 el 24 de abril del 2021. Es cierto que no viene teniendo mucha participación en el plantel de primera porque su último cotejo jugando para la máxima categoría fue el 18 de julio del año pasado, en la derrota 2-1 frente al Magro. Esto quiere decir que hace más de 6 meses que no juega un partido oficial de primera división. Ha estado jugando en las categorías menores de Ferro y es por eso que ahora hará lo mismo en River, por lo menos en un principio. Durante estos 6 meses será probado. Lo más seguro es que el técnico lo tenga muy en cuenta, porque si es un refuerzo que ha firmado contrato y por el cual River puede llegar a comprar más porcentaje de su pase, como dije, hasta este momento tiene el 50%, lo más seguro es que dependiendo de sus actuaciones puedan finalmente obtener el 100% de la ficha y después posteriormente que le dé beneficios tanto futbolísticos dentro de la cancha si es que llega a debutar con la banda en la primera división, y también beneficios económicos, porque más allá de que viene de jugar en Ferro, viene también con el pase en su poder, por lo cual el millonario no tuvo que poner ni un solo peso en su cegada, más allá de obviamente hablar el contrato con su representante. Es por todo esto que se espera que tenga un buen rendimiento y se convierta en una de estas apuestas que normalmente hace River en los últimos años. También, como mencioné, lo más normal es que haga una por temporada, porque después el resto de jugadores son siempre surgidos de las divisiones inferiores del club y en caso de no tener lugar, lo más común es que vayan cedidos a otros equipos de primera división del fútbol argentino. En cuanto a sus condiciones y virtudes dentro de la cancha, ya mencioné algunas al inicio del video. Es muy pero muy habilidoso, le gusta gambetear y encarar para adentro, normalmente suele jugar de extremo por el costado derecho. Es cierto que quizás un déficit puede ser que todavía le falte soltar un poco más la pelota, jugar un poco más en equipo. Eso es algo que seguramente irá aprendiendo con el correr de los años. La experiencia va a hacer que mejore en cuanto a su juego y no hay mejor lugar que hacerlo que en River. Es cierto que ahora el entrenador de la reserva es nuevo, que no sabemos con exactitud cuál será efectivamente el sistema que va a utilizar, si va a jugar con extremos, si va a jugar con un enganche, porque en definitiva el mediocampista ofensivo que jugaba en la tercera división, que era Tomás Galván, se terminó yendo a préstamo a Defensa y Justicia, como dije antes, y es por eso que no sabemos con exactitud si Airala titular, en qué lugar de la cancha lo pondría en exactitud de la Rosa, pero por lo menos sabemos efectivamente en qué lugar se siente un poco más cómodo. Por ahora se va a sumar a la pretemporada de la tercera división en la ciudad santafesina de San Jorge con el objetivo y el sueño de en un futuro cercano llegar definitivamente a debutar en la primera de River. Además de haber jugado en Ferro, único equipo en el que estuvo hasta este momento en su corta carrera profesional, tuvo pasos un tanto esporádicos, pero pasos al fin por las selecciones argentinas sub-15 y sub-17, y se espera que si en River logra un buen nivel, seguramente se sume nuevamente a la selección argentina sub-20 y en un futuro también a la sub-23. Lo más probable es que en un inicio tenga que sentarse un rato en el banco de suplentes hasta ganarse definitivamente su lugar, porque si bien, como dije con anterioridad, muchos futbolistas que actuaron en el 2021 en la tercera división han sido cedidos, la realidad es que más o menos hay un plantel bastante extenso en la reserva como para armar hoy por hoy un equipo titular. De hecho, alrededor de 22 jugadores están realizando la pretemporada de la mano del nuevo DT, y es por eso que Airala va a sumarse y seguramente aporte con toda su calidad algunas cosas que hoy por hoy no tiene el plantel y que le ha faltado seguramente en el último semestre, en el cual ha bajado muchísimo su rendimiento, porque recordemos que en el primer semestre del 2021, la reserva conducida en ese momento por Borrell y Fermani había llegado a semifinales, cayó ante Sarmiento en el torneo y había acumulado un total de 14 partidos invicto, y en ese cotejo en el que quedó afuera, lamentablemente fue en el momento en el que hubo muchísimas bajas por COVID, tanto en el plantel de primera como en el de la reserva, por lo que no pudo estar al máximo en esos últimos compromisos. Sin embargo, en el último semestre el equipo cayó totalmente y es por eso que ahora con este nuevo futbolista están en busca de volver a ser lo que fue. Para cerrar y dar mi opinión, claramente es muy complicado decir si es un buen o mal jugador. Yo creo que si en River lo han visto, si el entrenador de la reserva y también Marcelo Gallardo con seguridad lo han observado, lo más seguro es que tenga unas condiciones bárbaras para triunfar tanto en la reserva como en la primera de River. Pero es muy distinto jugar
no solamente en la primera división, sino ya de por sí en la reserva de un club como lo es el Millonario, que haber jugado en la primera de Ferro, que es un equipo que hoy por hoy está en la segunda división del fútbol argentino. Seguramente no con mucho había logrado destacarse, más allá de que también, como dije, en el segundo semestre del año pasado prácticamente no tuvo participación en la máxima categoría del equipo de Caballito. Deberá volver a agarrar ese ritmo de competencia, demostrar todas las virtudes que ya le han visto dentro de la cancha para, en primer lugar, ganarse un lugar en el equipo titular de la reserva y quizás de acá a un año, en el 2023, con un contrato renovado, llegar a hacer su soñado debut en la primera división de la mano del muñeco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.